Buen día, buen día. Este, la, la inconveniencia de tener un corto tiempo es de que a veces nuestras palabras se atropellan. Yo tengo particularmente ese problema, ¿verdad? Cuando estoy hablando, atropello las palabras y se me oye raro, mal, feo, ¿verdad? Pero es que mentalmente uno trata de poder comunicar todo el mensaje que trae a través del estudio bíblico, y entonces no empezamos como quisiéramos, pero vamos a dar inicio a nuestra clase en esta mañana. Seguimos con nuestro tema de la unidad, ¿verdad? Cómo hablar de Jesús. Ya en la primera lección vimos, ¿verdad?, acerca de que somos comisionados, nuestra comisión. Y la semana pasada vimos que toda buena comisión o evento o suceso, ¿verdad?, comienza mejor cuando oramos. Entonces es necesario que si vamos a hacer la comisión, tenemos que bañarla en oración, saturarla de oración, para que el Señor pueda prosperar nuestros esfuerzos, ¿verdad?, al compartir, al hablar de Jesús. En esta semana vamos a hablar acerca del mensaje, ¿verdad? O sea, de la médula, del corazón de esa comisión, ¿verdad? Y es el mensaje en sí que tenemos como creyentes a los no creyentes. Así es que vamos a analizar un poco el mensaje. El mensaje es muy sencillo. De veras, esta lección la pudiéramos dar en 10 minutos si solamente habláramos, ¿verdad?, de lo que es el mensaje. Pablo lo va a decir en la carta a los Romanos, que es nuestro texto en esta mañana. Vamos a estar meditando en el capítulo 10 de la epístola a los Romanos, ¿verdad? Estaremos viendo la segunda parte del verso 8 hasta el verso 17. En este mundo en donde se acostumbra a hacer cosas a la medida, ¿verdad? Por ejemplo, la ropa es hecha a la medida. Dice usted, yo soy talla 9 o yo soy talla 14 o X. Entonces usted va a una tienda, ¿verdad?, de ropas, y usted va a comprar algo que está hecho a su medida. Algo que la haga sentir cómoda, ¿verdad? Que la haga sentir bonita, segura, ¿verdad? Y que comunique la imagen que usted quiere dar de su persona. Y lo mismo pasa, ¿verdad?, con los muebles. Los muebles que componen nuestro hogar están hechos a nuestro gusto, de acuerdo a la medida de nuestro gusto. Pero tenemos que reconocer, tanto en la ropa como en los muebles, que aunque algunas cosas son muy bonitas, todos podemos apreciarlas y decimos, mira que qué bonito. La verdad es de que no todo nos queda bien a nosotros. Hay hermanas, por lo general, ¿verdad?, voy a decirlo, a las hermanas que son las que más toman cuidado de su apariencia, que tienen una particular manera de vestir, ¿verdad? Y digo yo, es que bien viste la hermana, ¿verdad? O qué elegante viste la hermana, o qué, pues bien le sienta la ropa que usa. Pero si me pusiera yo a pensar, por ejemplo, en mi esposa, digo yo, aunque puedo apreciar que a la hermana se le ve bien esto o aquello, no creo que me gustaría esa ropa para mi esposa, ¿verdad? Y todo hablando acerca de que no todo lo que sea bonito nos cae bien a todos. Un dicho mexicano dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Una moneda de oro dice que le cae bien a cualquier persona. Bueno, déjenme decirles que también hay algo que le cae bien a cualquier persona, y esto es el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas,
es algo que le cae bien a todo mundo, que le debiese caer bien a todo mundo, independientemente de su raza, color, etnicidad o origen, ¿verdad? El mensaje del Evangelio le cae bien a todos, porque todos necesitamos el Evangelio, las buenas nuevas. Bueno, Pablo, escribiendo a los romanos 23 años después de la ascensión, de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, o sea, alrededor del año 56, Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Esta fue una iglesia que seguramente se formó de unos creyentes de aquella diáspora que se formó por esa persecución de los creyentes en Jerusalén. Entonces, la iglesia en Roma no fue establecida o comenzada por el apóstol Pablo, sino que Pablo llegó a sus oídos que había esta iglesia, estos hermanos que vivían en Roma, y él por varias ocasiones tuvo la intención de irlos a visitar. Y antes de irles a visitar, ¿verdad?, pudo llegar a través de su carta. Él también quería tener parte, ¿verdad?, en el crecimiento de los hermanos que estaban en Roma. Quería compartir los fundamentos de la fe cristiana con los hermanos que vivían en Roma. Y por eso Pablo escribe esta carta, esta misiva, ¿verdad?, a una ciudad donde el sistema judicial era muy avanzado para su época. El sistema judicial que compone, ¿verdad?, la manera como se imparte justicia entre la sociedad, entre la gente, ¿verdad?, cómo los jueces, ¿verdad?, y los abogados y los fiscales tenían, ¿verdad?, este procedimiento para dilucidar, ¿verdad?, para atender cualquier problema que hubiera entre la sociedad, ya sea que alguien golpeó a alguien o alguien robó a alguien o mató a alguien, ¿verdad? Había un sistema judicial que trataba con todos estos problemas. Bueno, el sistema romano era tan bueno, ¿verdad?, que inclusive hasta el día de hoy, mis hermanos, muchas sociedades en la actualidad están basadas, ¿verdad?, en el sistema judicial romano. Los Estados Unidos es uno de ellos y otros países latinoamericanos, sino que la mayoría, ¿verdad?, tienen sus fundamentos judiciales en base a lo que se conocía, ¿verdad?, en el sistema romano. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es importante. Porque el apóstol Pablo, cuando va a hablar acerca del problema mayor que tiene el hombre, que es el pecado, ¿verdad?, él lo va a tratar desde una perspectiva judicial. Por eso en esta carta encontramos tanto la palabra justificados, justicia que viene de Dios, ¿verdad? Y por eso, entonces él va a partir de algo que les era conocido a ellos para explicar, ¿verdad?, cómo Dios pudo lidiar con el problema del hombre, ¿verdad? Cómo Dios pudo presentar al hombre justo delante de él a través de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante la carta a los romanos. La carta a los romanos, hermanos, es un tratado doctrinal de lo más completo, ¿verdad? Ahí vemos cómo Pablo diserta sobre la condición del hombre, el procedimiento que Dios usó, ¿verdad?, para poder tener la reconciliación entre Dios y el hombre. Muy bien. Con esto en mente, déjenme nomás citarles a algo que escribió el escritor de la lección de esta mañana. Dice: Pablo escribe para edificar a los creyentes en esta ciudad, o sea, en Roma, enseñándoles el Evangelio
y los fundamentos de la fe. Dice, en su defensa del Evangelio y en la exposición de la justificación que fue hecha posible por los méritos de Jesucristo, que tenemos el texto en el que basamos el estudio de esta mañana. Con esto en mente, mis hermanos, vamos a orar, esperando que Dios nos dé claridad de pensamiento, porque si nosotros tenemos claro, ¿verdad?, el mensaje que vamos a comunicar, vamos a poder ser más eficaces al comunicarlo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que pueda bendecir, que pueda iluminar cada mente, cada corazón que está, Señor, al alcance de mi voz en esta mañana. Que cada uno de los hermanos que se encuentra aquí, Señor, o que escucharán, verán este mensaje, Señor, a través del video, pueda experimentar la urgencia de comunicar el mensaje del Evangelio de una manera clara, pero de una manera sencilla. Porque, Señor, tu palabra es clara y tu palabra es sencilla. Ayúdanos, Señor, a evitar cualquier charla que nos distraiga, Señor, cuando estamos comunicando tu palabra, cuando estamos comunicando el mensaje del Evangelio. Que podamos ser lo más directo posible, lo más honestos, que no tratemos, Señor, de convencer a las personas con palabras rebuscadas, escogidas, mas, Señor, que podamos ser claros y que podamos compartir cuán sencillo es el mensaje del Evangelio. Ilumina nuestra mente en esta mañana. Bendice a los hermanos que vienen en camino. Dale, Señor, que puedan llegar con seguridad y que puedan estar con nosotros el resto del día. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. La primera porción que vamos a ver se encuentra en Romanos 10, del verso 10 al verso, perdón, del verso 8, la segunda parte, al verso 10. Pablo va a tomar en sí, y más a rato lo vamos a leer, ¿verdad? Pablo va a tomar un mensaje de Deuteronomio capítulo 30, ¿verdad?, para decir estas palabras. De veras, estas palabras tienen un origen muy temprano, ¿verdad? Tan temprano como en la época de Moisés. Y Pablo retoma, ¿verdad?, estas palabras, y él los va a aplicar a el mensaje del Evangelio. Pero dice, en esta primera parte, mis hermanos, dijimos que íbamos a ver del verso 8. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es necesario contar a otros que Jesús es el Señor. Y con esto, mis hermanos, estamos diciendo que Jesús es el amo, el dueño. La palabra Señor tiene una connotación en el original más seria que la que nosotros le damos en la actualidad. En la actualidad, ¿verdad?, a cualquier persona le llamamos Señor o Señora. Pero la verdad, mis hermanos, es de que la palabra Señor quiere decir amo, dueño. En el pasado, ¿verdad?, era el significado se le daba, ¿verdad?, los peones, los trabajadores al hacendado. Le decían el amo, ¿verdad? Y era más notorio, ¿verdad?, en la época de la esclavitud. En inglés claramente se le llamaba my lord. Le decían al dueño, ¿verdad?, de la casa, Lord, la misma palabra que se usa en inglés para decirle al Señor, Lord, la misma palabra que se usaba
para las personas que estaban en autoridad, en poder, ¿verdad? Así es que el mensaje es muy importante que reconozcamos que el mensaje es que tenemos que reconocer que Jesús es nuestro dueño. Jesús es el amo. ¿Por qué era importante esto? Bueno, particularmente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, decirle a alguien, como le digo, en el tiempo pasado tenía una connotación más fuerte, más directa, ¿verdad? Y decir que ese carpintero de Galilea, de Nazaret, de esta provincia que está al norte, ¿verdad? No en Judá del sur, donde está Jerusalén, donde está Belén, ¿verdad? El reino que se quedó más fiel, ¿verdad? Al Señor, sino que más bien hablamos de Galilea, donde está Samaria, donde está la gente que había abandonado a Jehová Dios, ¿verdad? Y entonces estaban asociando a Jesucristo con el Nazareno, el de Galilea, por eso le llamaban también el Galileo, porque era de la región de Galilea. Entonces, decir que este Jesús, el hijo de José, es el Señor, era, mis hermanos, de veras algo grande. Era algo difícil de aceptar. Necesitaban una fe, ¿verdad?, bien puesta en Jesús, en los hechos, en lo que Él enseñó, ¿verdad?, en sus 3 años de ministerio. Pero lo primero que encontramos, mis hermanos, ¿verdad?, en esta declaración, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto, hermano, nos lleva a pensar de que tenemos que compartir el mensaje del evangelio. Tenemos que predicar, como dice, aquí usa la palabra predicar, yo les digo, tenemos que compartir, tenemos que comunicar, tenemos que hablar acerca de Jesús. No hay, ¿verdad?, ninguna ambigüedad en estas palabras. No cabe aquí, ¿verdad?, una sugerencia, que esto sea una sugerencia. Dice que tenemos que compartir, tenemos que predicar el evangelio. El evangelio, mis hermanos, se expandió, se diseminó en todo el mundo conocido, no solamente en Palestina y sus alrededores, ¿verdad?, pero atravesando el mar Mediterráneo, llegó a Roma, se expandió a lo que ahora es Turquía, toda esa parte de Europa, llegó hasta allá el evangelio, gracias a que los discípulos fueron obedientes, ¿verdad?, a esa comisión de llevar las buenas nuevas del evangelio. Vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos. Vamos a ver en algunas de sus Biblias solamente se dice los Hechos, el libro de los Hechos, pero el título completo del libro de los Hechos es Los Hechos de los Apóstoles. Ese es de veras el título de este libro, que es un libro histórico que narra, ¿verdad?, los hechos de los apóstoles. Y los apóstoles fueron los enviados. Eso es lo que quiere decir la palabra apóstol, alguien que es enviado, ¿verdad? Muy bien, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, apartamos del verso 18 y encontramos aquí una pequeña historia. Sigan con la vista, si tienen sus Biblias ahí. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardias afuera, de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. ¿Qué encontramos aquí, mis hermanos? Encontramos aquí, ¿verdad?, a unos que fueron enviados, ¿verdad?, a enseñar acerca del camino de Jesús. Unos que fueron obedientes, ¿verdad?, y estaban haciendo lo que el Señor les había comisionado a hacer. Entonces, hermanos, el mensaje se tiene que comunicar. El mensaje se tiene que llevar a aquellas personas que todavía no conocen del Señor. Ellos fueron obedientes y gracias a ellos, mis hermanos, es que nosotros escuchamos también el mensaje del Evangelio. Algunos, ¿verdad?, lo recibimos a través de los españoles que trajeron la fe católica a las Américas. Después, 150 años después, vinieron este grupo de ingleses, ¿verdad?, trayendo el evangelio evangélico a estas partes de Norteamérica. Y gracias a eso, mis hermanos, es que en nuestros días nosotros nos podemos llamar cristianos, porque alguien fue fiel compartiendo el mensaje. Pero vamos a ver ahora acerca de ese mensaje. Hemos hablado ya de que tenemos que predicar, tenemos que hablar acerca de Jesús. Hemos sido comisionados, tenemos que orar para ser elocuentes, ¿verdad? Al compartir el mensaje, que seamos usados para compartir el mensaje sencillo del Evangelio, mis hermanos. ¿Y qué tan sencillo es? Pues lo vamos a ver en los siguientes versículos. En los siguientes versículos, el verso 9 dice: confesar con tu boca. ¿Qué es confesar? Confesar, mis hermanos, es decir lo mismo. Cuando alguien está en un interrogatorio, ¿verdad?, te llevan porque eres sospechoso de algo. El que te va a cuestionar, el que te va a interrogar, él te va a preguntar o te va a decir: tú fuiste, tú hiciste esto, confiesa. Y cuando dice confiesa, lo que él está diciendo afirma lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que tú fuiste. Entonces, cuando usted confiesa, usted está diciéndole: sí, como tú dices, yo lo hice. Eso es confesar. O sea, decir lo mismo que se nos está imputando, nos está diciendo. Y en este caso, dentro del contexto, ¿verdad?, el significado de esta palabra lo vemos aquí. Déjenme, voy otra vez a Romanos, capítulo 10 y verso 9. Confesar es aceptar. Aceptar lo que se nos está diciendo, ¿verdad? No otra cosa, o parafrasear otra cosa diferente. Ahora, cuando alguien, por ejemplo, se nos está diciendo, por ejemplo, tú golpeaste a la señora primero. Entonces, si usted no la golpeó primero, usted no le va a decir: no, yo le pegué, pero yo no le pegué primero.
O sea, yo no puedo confesar que yo le pegué primero, porque aunque le pegué, yo no le pegué primero como tú me estás diciendo. Entonces no puedo confesar que le pegué, aunque sí le pegué, pero no le pegué primero como tú me dices. Esa es la diferencia, ¿verdad? Bueno, dice el versículo que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mis hermanos, así de sencillo es el mensaje del Evangelio. Pero aunque parece sencillo, bueno, que sí lo es, ¿verdad? Aquí lo que verdaderamente está diciendo, dice, ese Jesús que estuvo ministrando por 3 años, que le vimos, ¿verdad?, tumbar las mesas de los cambiantes en el templo y hacerse un látigo y golpear, ¿verdad?, a los animales que estaban ahí para ser comercializados, los que iban a ser vendidos para que a su vez fuesen ofrecidos como sacrificios, ¿verdad?, en el altar. Jesús hizo todo eso. Jesús también, ¿verdad?, sanó a multitudes, dio de comer a multitudes. O sea, esa gente que vio a ese carpintero hacer todas estas cosas, ¿verdad?, se les estaba diciendo, ese Jesús que ustedes pudieron tocar con sus manos, pudieron ver con sus ojos físicos, pudieron posiblemente oler, supieron cuando tuvo hambre, cuando estuvo sed. Recuerda cuando estaba en el pozo de la mujer samaritana y que tenía sed y que le dice a la mujer, dame de beber. ¿Por qué le dijo que tenía que le diera de beber? Porque tenía sed. O sea, ese Jesús fue tan físico como cualquiera de ellos. Entonces lo que se le estaba pidiendo a la gente es de que creyesen que ese Jesús, con todas esas limitaciones y también esos hechos sobrenaturales que realizó, ¿verdad?, que creyeran que ese Jesús es el Señor, el dueño, el hacedor de todo lo que ahora vemos, el sustentador de toda vida. O sea, aunque es sencillo el mensaje, de veras es poderoso. Es poderoso. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Este era lo que Pablo estaba comunicando a los hermanos de Roma. Dice, ustedes que están en Roma, ¿creen que verdaderamente Jesús era el Señor? Ese verbo encarnado, esa palabra que se encarnó en la persona de Jesús. Y es el mismo mensaje que nosotros tenemos que comunicar el día de hoy, mis hermanos. Decirles que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el cual murió por mis pecados y por los pecados de ellos también. El confesar, el declarar que eso es así, ¿verdad?, es muy importante. Tan importante como la segunda parte de este versículo. Dice, y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. O sea que había que creer que ese Jesús que fue llevado al Calvario después de sufrir el martirio y que mucha gente lo vio morir en la cruz. O sea, él físicamente estaba muerto. Entonces, creer que ese hombre que murió en el Calvario también resucitó por el poder de Dios. Es importante que cuando comunicamos el mensaje del Evangelio, le digamos que nosotros creemos en un Cristo resucitado. Por eso nosotros los creyentes, ¿verdad?, usamos o tenemos en casa, ¿verdad?, crucifijos vacíos, ¿verdad?, cruces vacías, no con un Cristo pendiente en la cruz, como nuestros
amigos católicos que acostumbran tener a un Jesucristo. Una vez estando yo cruzando el puente de Nuevo Laredo a Laredo, Texas, íbamos en la línea, ¿verdad? Y gente se nos acerca para vender sus productos, su mercadería, ¿verdad? Y uno de ellos traía un crucifijo con un Cristo en la cruz y me lo quería vender, ¿verdad? Me lo quería vender. Y le dije, no me gusta ver a Jesucristo en la cruz. Y me dijo, a mí tampoco, dice. Y se fue. No me dijo nada. No me dijo, yo tampoco. Y se fue. No me insistió. Pero la verdad es de que nosotros creemos en un Jesucristo resucitado. Por eso es parte, ¿verdad?, del mensaje que encontramos en Romanos 9. Dice, si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Dice, si creyeres en tu corazón, ¿creen ustedes que es importante creer en nuestro corazón? Yo creo que sí. Yo creo que es importante creer que Jesucristo, ¿verdad? Pues verdaderamente resucitó. No se quedó en la cruz del Calvario. Dice, tenía otra cita. Vamos a ver Hechos 2:36. Hechos 2:36. No estoy seguro si es la cita que estoy buscando. Dice, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Verdad? Ese era el mensaje apostólico, ¿verdad? Que ese Jesús que ellos habían, ¿verdad?, crucificado y que pensaban que lo habían derrotado, dice que Dios lo había hecho Señor y Cristo, amo y ungido, ¿verdad? Es el significado de la palabra Cristo, es ungido. Y Señor, pues amo, ¿verdad? Veamos el verso siguiente, el verso 10, que nos enseña Romanos capítulo 10 y verso 10. Dice, en el verso 10 no va a hablar de otro mensaje, nomás lo va a explicar el mensaje del verso 9. Por eso dice en el verso 10, porque con el corazón, retomando, ¿verdad? Había dicho, ¿verdad?, que si creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vean cómo aquí el apóstol Pablo sigue hablando acerca de la justicia. Como les digo, ¿verdad? Él va a tomar como base de su exposición de las buenas nuevas, ¿verdad? La justicia delante de Dios, ya que ellos estaban tan asociados con el tema, ¿verdad?, de ser justos delante de la sociedad, delante del juez que te juzga, ¿verdad? Bueno, nosotros, ¿verdad?, recibimos la justicia que es a través de la fe por Jesucristo. O sea, somos presentados ante Dios como justos. Y esto lo vemos muy, muy claramente en el capítulo 5, de ahí del libro de los Hechos. Romanos capítulo 5 y verso 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como les digo, Pablo estaba ahí machacando con la idea de la justificación. Dice, ¿quieres estar sin culpa delante del juez? Bueno, solamente hay un mediador, solamente hay una manera,
y es a través de Jesucristo. Y ese es el mensaje, mis hermanos. Es el mensaje de las personas. Las personas de que muchas veces confían en sus propias justicias, en que ellos no son unas malas personas, ellos no roban, ellos no matan, ellos no hacen esas cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Ellos son sus propios jueces, ¿verdad? Porque ellos mismos se declaran justos. Mientras que Pablo dice, justificados pues por la fe. Es a través de la fe que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que finalmente, ¿verdad?, hace las paces entre Dios y nosotros mismos. Es Jesucristo mismo, ¿verdad? El que logra poder presentarnos sin culpa, ¿verdad?, delante del Padre. Porque es importante que lo hagamos de corazón. Vayamos al Evangelio según San Lucas. Por favor, lean el capítulo 6, Lucas, capítulo 6. Veamos el verso 45. Lucas, capítulo 6, verso 45. Dice aquí, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante, ¿verdad?, que entendamos que Romanos 10, ¿verdad? 10 y el verso 10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia. Hay que creer de corazón, no solamente de la mente, ¿verdad?, pero de corazón. Los hebreos también usaban el corazón como el centro de nuestras emociones, y también se usan las entrañas como siendo, ¿verdad?, una expresión de ser el centro de nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras ambiciones, ¿verdad? Entonces el corazón se ve de esta manera. Cuando creemos en Jesús hay que hacerlo de corazón, no solamente de una manera intelectual, no solamente de una manera racional, que para mí, ¿verdad?, yo no tengo conflicto, soy una persona bastante racional. Yo no veo ningún conflicto, ¿verdad?, en recibir a Jesucristo a través del entendimiento. Porque para mí tiene toda la lógica del mundo. Yo veo el mensaje del Evangelio, yo veo lo que el hombre hizo para romper su relación con Dios, y lo que Dios ha hecho para restaurar esa relación con Dios. Y yo le veo toda la lógica del mundo. O sea que yo no tengo ningún conflicto entre mi mente y mi corazón. Yo lo creo de todo corazón y lo entiendo racionalmente también sin ningún problema. Pero hay personas que solamente, ¿verdad?, son de más racionales, y algo que intelectualmente no les cabe, ¿verdad?, simple y sencillamente lo rechazan. Y si alguien rechaza el mensaje del Evangelio, tan sencillo como es, mis hermanos, les digo hoy, oren por ellos, pero no pierdan tiempo tratando de convencerlos. Porque recuerden, no son ustedes los que convencen a las personas. Es el Espíritu Santo que va a obrar a través de usted en las personas. Pero con el mensaje sencillo del Evangelio. No quiera impresionarlos o convencerlos. Necesitamos que orar por los no creyentes. Necesitamos que tener el mensaje claro para ellos. Debemos evitar, ¿verdad?, un manejo de mensaje persuasivo,
¿verdad? Basado en el raciocinio, ¿verdad? O en explicaciones lógicas. Porque, mis hermanos, la fe, no hay lógica en la fe. Si decimos que Pedro caminó sobre las aguas, eso no tiene lógica, ¿verdad? Eso contradice la ley de la gravedad. Entonces no tiene lógica. Entonces nosotros creemos que Pedro caminó sobre las aguas mientras tuvo su mirada fija en el Señor Jesús, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo y no lo cuestiono, ni tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces la fe va más allá de la lógica. Tenemos que ser fieles al mensaje sencillo del Evangelio. El mensaje del Evangelio no tiene fronteras, mis hermanos, está para todos. Noten lo que dice el verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es un mensaje universal, es un mensaje que le viene bien a todos. Es un mensaje incluyente, no excluyente. Vamos a ver la última parte, mis hermanos, ahí en Romanos 10, del 14 al 17. Dice, esta es la ruta del mensaje del Evangelio, hermanos. Esta es la travesía que lleva el mensaje, ¿verdad? Hasta que es comunicado con el no creyente. Dice el verso 17, veamos de una manera retrospectiva, o sea, el último verso de nuestra cita es el verso 17, ¿verdad? ¿Y qué dice? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es en sí, si la persona va a creer, es porque ha oído el mensaje de Dios. Todo comienza con Dios, mis hermanos. Todo lo bueno comienza con Dios. Dios es el origen de toda buena dádiva al hombre. Ok, viendo ya entonces lo que Dios quiere, ¿verdad? Que el no creyente oiga, que el no creyente tenga fe. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el verso 14. El verso 14. Dice, ¿cómo irán sin haber quienes predique? O sea, si lo que queremos es que las personas lleguen a tener fe, que lleguen a tener paz con Dios, tenemos que reconocer que tenemos que comunicar ese mensaje. Pero aquí Pablo en el verso 14 plantea una serie de preguntas. Digo una serie de preguntas porque todo el versículo se compone de puras preguntas. Hay signos de interrogación, ¿verdad? En cada una de las síntesis. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cierra el signo de interrogación. ¿Cómo va a ser posible, verdad, que una persona llegue a invocar el nombre de Dios? Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi hacedor, tú eres mi sustentador. Señor, ven a mi vida. ¿Cómo van a invocar eso, verdad? Si antes no han oído acerca de Dios. Por eso él cierra esta pregunta, ¿verdad? Dice, en el cual no han creído. Y luego abre otro signo de interrogación y pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo la gente va a llegar a ser de incrédula a creyente si no han escuchado el mensaje del Evangelio? El mensaje poderoso del Evangelio, ¿verdad? Y luego abre otra pregunta y dice, ¿y cómo oirán sin haber
quien les predique. ¿Cómo el no creyente va a poder responder, verdad, si no hay, verdad, alguien interesado por él? Si no hay un vecino interesado por él, si no hay un familiar evangélico dentro de su familia que se interese por él, que ore por él, y después de que ha orado por un buen tiempo por él, ¿verdad?, va intencionalmente y le dice: me gustaría visitarte, me gustaría compartir algo contigo, he tenido una inquietud, ¿verdad? Has estado en mis pensamientos ya por varias semanas o por un buen tiempo. Usted póngale ahí el tiempo que ha determinado orar por esa persona antes de ir a compartir el evangelio. Y luego intencionalmente va y le dice y quiere comunicar ese mensaje. Y sabe que usted llega, le va a ofrecer una taza de café y le va a hablar acerca del tiempo y le va a hablar del coronavirus y le va a hablar de muchas cosas. Y si usted no establece, ¿verdad?, su prioridad, si usted no establece lo que usted le quiere contar, se va a tomar el café, se va a comer las galletitas y finalmente se va a tener que ir. Dice, ¿sabes que se me olvidó tener una cita y me tengo que ir? Dice, dispénsame, pero es que pues me tengo que ir por X cosas, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a recoger al niño, tengo que ir a una cita con el doctor. Le va a decir muchas cosas y usted no va a cumplir con el propósito que tenía de comunicar el mensaje sencillo del evangelio, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, seamos honestos y digámosle, ¿verdad?, a la persona que está usted interesada por ella, ¿verdad? Y ese familiar que tanto tiempo usted y ella conoce que usted es evangélica y conoce de su fe, ¿verdad? Y no han hablado por mucho tiempo del Señor. Pero dígale que usted ha estado orando por ella y que tiene esa carga por ella y quiere compartir acerca de Jesús. Y usted le expresa su experiencia con el Señor Jesús. Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Veamos el verso 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estas palabras que usa aquí Pablo, mis hermanos, en sí son tomadas del Antiguo Testamento, de Isaías 52. Vayan por favor conmigo, si tienen su Biblia, vayan por favor, los espero. Isaías 52, 7. Ilustraba, mis hermanos, aquella persona que llevaba las buenas nuevas del campo de batalla, ¿verdad? Había una persona que estaba encargado de dejar, ¿verdad?, la batalla e ir a la ciudad que usualmente estaba fortificada, ¿verdad?, por murallas, ¿verdad?, y regresar y decir cómo iba la batalla. En otras palabras, si vamos ganando o vamos perdiendo o cómo va. Entonces, esta persona, mis hermanos, se veía por las colinas, por el campo, ¿verdad?, corriendo. Encontramos textualmente, ¿verdad?, en batallas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de cómo estos hombres iban como gacelas corriendo, ¿verdad?, para traer las noticias de cómo iba, ¿verdad?, la batalla. Entonces, Isaías 52:7 nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, ¿verdad? Entonces dicen que son hermosas esos pies de esas personas, ¿verdad?, que vienen sobre las colinas a traer las noticias a la ciudad, que dicen, nuestro ejército prevalece, vamos ganando en la batalla.
Bueno, no, con ese gozo, con esa alegría, ¿verdad? De traer esas buenas nuevas. También el pueblo de Dios, ¿verdad? Son hermosos los pies de los que llevan buenas nuevas a los hogares, a las casas donde nosotros somos enviados. Somos enviados, ¿verdad? Porque el Señor nos comisionó y porque nuestro corazón, ¿verdad? Nos ha dado amor. El Señor ha puesto carga por ciertas personas y queremos que ellos disfruten, ¿verdad? Lo mismo que nosotros disfrutamos en el día de hoy. Es una bendición ser creyentes, hermanos. Es una bendición ser cristianos. Pero las cosas buenas se comparten. Se comparten. Si usted sabe, ¿verdad?, que alguien está dando fruta de aquí a 2 cuadras, usted va a querer decirle a su amigo, a su vecino, a su hermano, ¿sabes qué? Están dando frutas allá. A usted no le va a dar vergüenza. Tampoco le va a dar pereza, ni lo va a dejar para después. Usted va a querer bendecir a esa persona, ¿verdad? Allí y recoger frutas. Bueno, nosotros tenemos un mensaje más rico, ¿verdad? Más sabroso, de más provecho que solamente frutas. Tenemos un mensaje de salvación que compartir. Amén. La próxima lección vamos a ver, vive el mensaje. Es el título de la próxima lección. Vive el mensaje. Y en esta lección vamos a ser exhortados, estimulados a vivir el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. Tenemos que reflejarlo. Así como un espejo refleja fielmente, ¿verdad?, la imagen de todo aquel que se para enfrente de él. Bueno, así también nosotros como creyentes tenemos que reflejar a Jesús en nuestra vida. No seamos espejos borrosos, ¿verdad? Demos una fiel imagen de Jesucristo viviendo en nuestro corazón. Y para eso tenemos que vivir el mensaje. Esa es la lección para la próxima semana. Vamos a ver si podemos convencer a alguien para que dé esta lección tan hermosa. Si no, yo encantado de darla, pero queremos que el pueblo de Dios sea bendecido. Vamos a orar a este tiempo y como siempre vamos a pedir a nuestro hermano Erasmo que nos bendiga, por favor, a este tiempo. Pase, pastor. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por tu presencia, por tu dirección y por tu ayuda. Te damos gracias, Señor amado, por tu palabra, la cual hemos estudiado, hemos oído de ella, Señor amado. Gracias por Jesucristo, que está contenido en esta palabra enseñada, Señor amado. Gracias por los apóstoles que comisionaste, Señor amado, a llevar este mensaje de salvación en aquel tiempo. También a los comisionados para llevar la iglesia, Señor, comisionada para llevar este mensaje a todo rincón de los lugares donde vivimos, Señor amado, y al mundo entero. Gracias, Señor amado, por los evangelistas que escribieron tu palabra y por aquellos que llevan este mensaje a todos los rincones, Señor amado. Permite que sintamos la responsabilidad, Señor amado, de ser voceros de este mensaje de salvación. Y que los que escuchan, Señor amado, no sean oidores olvidadizos, sino que estén prestos, Señor amado, a hacer suya o suyos el mensaje, Señor amado, que se enseña y se predica. Señor, continúa guiando tu iglesia, donde quiera estar universalmente, Señor amado, a cumplir con esta misión, porque somos enviados a proclamar este mensaje. Gracias nuevamente, Señor, y quede con nosotros el culto que hemos de darte en honor y honra, Señor amado, en gloria. En nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.